Bueno, en primer lugar, comentarles que hoy el invitado es Nicolás Llovet, coautor de un libro que se llama Infeeling. No sé si lo conocerán, pero ahí Nicolás nos va a explicar bien de qué se trata el libro y un poco la tesis que contiene sobre cómo cambió Santiago y nuestra forma de vivir la ciudad, que se hace más interesante también hoy en día, en quizá viendo la coyuntura, lo que está pasando no solamente en Santiago, sino que en el mundo. Pero bueno, antes de pasar a que Nicolás nos cuente sobre el libro y la tesis de ello, quiero contarles sobre nosotros. Asset Plan es una empresa operadora de renta residencial. Nosotros nos dedicamos a operar, tenemos experiencia operando 10.000 departamentos, 20, de estos, la mitad de estos departamentos, 5.000 aproximadamente, han estado administrados en esquema de edificios multifamily. Los que no conocen lo que es un edificio multifamily es un edificio completo destinado a la renta. Es decir, no hay copropiedad. No es que yo soy dueño de 10 departamentos y hay otro copropietario que tiene otros 10 o uno, que en definitiva son edificios que no están diseñados para la renta, así que si bien se arriendan un montón de departamentos, la verdad es que igual hay comités de copropietarios y todas las decisiones pasan por los comités, a diferencia de los edificios multifamily, que son edificios hechos para el arriendo y donde nosotros hemos tenido la oportunidad de operar 21 de ellos, obteniendo un montón de experiencia, tanto de los pros y contras que tiene el generar edificios de renta y también en los edificios de copropiedad, de qué aspectos positivos se pueden integrar y también la importancia también de poder tener harto control en un edificio y en ese sentido ojalá que los inversionistas que compran departamentos, ya sea con nosotros o directamente con inmobiliaria, con otros brokers, ojalá lo hagan en edificios donde hay un buen el operador, hayan operadores que tengan hartas unidades bajo control y así puedan controlar el edificio no pierda valor en el tiempo. Además de esto, bueno, toda esta información que nos proveen estas 10.000 propiedades, los multifamily, nos hace tener mucha data, que es data que nosotros finalmente vendemos haciendo asesorías para institucionales que tienen quizá la intención de comprar edificios, dejarlos para la renta, o diseñar un edificio, y qué mejor en el sentido de qué tipo de ascensores, o el ancho de los pasillos, materiales, en fin, hay una infinidad de temas que se pueden ver en esta asesoría y de alguna forma todo esto viene gracias a la experiencia que hemos tenido administrando los multifamily y las 10.000 propiedades. Eso es lo que hacemos nosotros, básicamente la cadena de valor de Asset Plan, en el momento en que captamos una propiedad, es promocionarla a los distintos interesados, en el fondo gente que tiene necesidad de una vivienda y de arrendar. Con esto nosotros hacemos un filtro, seleccionamos a los arrendatarios, en la medida que cumplan con los criterios que nosotros establecemos, entregamos el departamento, hacemos un check-in, sacando fotografías de cada detalle. También está el tema del property management, que esto lo hacemos solamente en los edificios completos para la renta, que básicamente consisten en gestionar también las comunidades, me refiero con eso a conserjería, ascensores, jardines, los espacios públicos, y por supuesto que también junto con además de entregarle la propiedad al arrendatario, luego viene todo lo que es la administración del contrato en sí, cobrar los arriendos, que no haya moras, si es que hay moras en la cobranza, ir haciendo el revenue management de los contratos, es decir, ir mejorando los arriendos o poniéndolo a valor de mercado, reajustándolos por UF y todo lo que tiene que ver también con postventa. Por supuesto que un departamento, al igual que sea con usted, no sé si bien en el caso de departamento, pero donde uno vive siempre hay un montón de problemas, que quizá una filtración o que algo no funciona, y cuando un arrendatario en el fondo tiene algún problema como esto, más que llamar directamente al dueño, llama a la empresa, en este caso nosotros como Asset Plan, que somos una empresa profesional y que
por lo mismo puede darle una solución ágil y eficaz y responsable al arrendatario, que en este caso es quien está tomando el servicio. Recordemos que quizás hace 10 años atrás no existían muchas empresas operadoras como nosotros, y era todo más como a la antigua, de que tú le arrendabas un departamento directamente a un dueño, le pagaba a él la cuenta corriente, pero la verdad es que el servicio de arriendo en ese sentido no es tan profesional como el que puede ofrecer una empresa operadora, que es al igual que contratar cualquier otro servicio. Imagínense lo importante que es el servicio de vivienda, que cuando algo no funciona, cuando algo se daña, uno pueda tener una respuesta efectiva, eficaz, ágil, y de esa manera sentir que el servicio que uno está pagando realmente vale la pena. Cuando esto funciona, al final uno está quizás con la sensación de que está contratando algo bueno, y no con esas peleas que quizás a veces se dan entre arrendatario y propietario, de que uno siente que está pagando algo que no te da el servicio que uno espera o la expectativa. Lo mismo bueno, cuando la persona se va del departamento, ya cumple su ciclo, digamos, se hace un salvoconducto, un check-out, es decir, se ve bien en qué estado está el departamento, para de esta manera hacer un presupuesto con todos los arreglos que hay que hacer, y después de 30 a 45 días hacer una liquidación de garantía del arrendatario, y así devolverle la parte que corresponda, que haya que devolverle de la garantía. Con lo que nosotros, no lo que nos quedamos nosotros, sino lo que se queda el propietario, que es quien tiene esa garantía en su poder, se hacen las mantenciones para que la propiedad quede como nueva y vuelva nuevamente a este ciclo de vida que tiene un departamento. A eso nos dedicamos nosotros en Asset Plan. Y ahora, bueno, quiero pasar la palabra a Nicolás Llobet, que es el invitado que tenemos hoy y que nos va a comentar sobre este libro que escribió por ahí por el 2015, pero la verdad es que no ha perdido vigencia, sino que tiene un montón de temas que siguen vigentes y que son súper entretenidos de revisar hoy día. Así que voy a dejar de compartir yo, y Nicolás, te invito a que tú compartas pantalla, prendas tu micrófono y nos cuentes sobre este libro y sobre tu percepción de lo que ocurre hoy día en la ciudad. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a Asset Plan por la invitación. ¿Se está proyectando ahí, no? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá en esta conversa. Efectivamente, la idea hoy día es que revisemos cuál es el argumento central de este libro que llamamos Infilling. Un libro, como decía Gonzalo, lo escribimos el año 2015, o sea, ya tiene 5 años de antigüedad. Lo escribimos junto con Juan Pablo Martínez e Iván Poduje, a 3 manos lo escribimos, y además la fotografía la hizo Juan Diego Santa Cruz. Y es importante la fotografía en este libro porque, si bien es un libro que parte desde los estudios urbanos, está muy centrado en el urbanismo, bebe de muchas otras disciplinas también. Es un libro con un abordaje bastante multidisciplinario, tiene elementos de la sociología, con fundamentos de la sociología urbana, tiene mucho de antropología, tiene elementos de economía también. Entonces la idea fue generar una visión bien integral de la ciudad y de tratar de entender el fenómeno del desarrollo de la ciudad de Santiago desde distintas perspectivas. Y es bien difícil no estar permanentemente mirando la tesis o las tesis que están detrás de este libro a la luz de lo que nos está pasando hoy día. Sin duda que las reflexiones que hicimos entonces, 5 años atrás, hoy día cambian con el lente que estamos viviendo, y por lo mismo la invitación a todos los que están hoy día presentes es a que vayan reflexionando a medida que vayamos avanzando en la presentación, de qué modo creen ustedes que estas ideas o que estas tesis que nosotros planteamos
siguen vigentes algunas, han cambiado otras, algunas van a perdurar, otras van a tender a decaer. Entonces un poco la invitación es que centremos tanto la presentación como luego la conversación posterior y las preguntas en ir contrastando lo que planteamos hace 5 años en este libro con la realidad que estamos viviendo hoy. Y en ese sentido, el título del libro, que dice cómo cambió Santiago y nuestra forma de vivir la ciudad, para esta presentación yo creo que es más bien cómo seguirá cambiando Santiago y nuestra forma de vivir la ciudad. Desde luego que acá nadie tiene la bolita de cristal y no tenemos idea de lo que va a pasar ni la próxima semana. Difícilmente vamos a poder aventurar con certeza qué es lo que va a pasar con nuestra ciudad en el mediano y largo plazo. Pero creo que eso no quita que uno pueda hacer el ejercicio reflexivo de ir pensando la ciudad. La ciudad tampoco es un ente que crece por sí solo, también está regida por actores. Muchos de esos actores me imagino que son ustedes mismos, y por lo tanto también tenemos una responsabilidad de pensar juntos esta ciudad. Entonces un poco la invitación es, a la luz de esta tesis, ir pensando juntos cómo podría ser ese Santiago del futuro, teniendo en consideración las circunstancias que estamos viviendo. Les comentaba que este es un libro muy visual, la presentación también lo es. Las fotos que van a ver durante la presentación son fotos reales de la ciudad de Santiago, y lo que tratamos de hacer es no solo plantear una tesis de manera escrita, sino que también mostrar las ideas que queríamos a través de fotografía. Y de hecho yo pensaba que sería interesante poder hacer el ejercicio hoy día del antes y el después. Muchas de estas fotos, si uno fuera hoy día a sacarlas, ¿cómo sería esa imagen? Ese ejercicio hoy día no se puede hacer porque yo al menos estoy en Santiago confinado, pero de nuevo, la invitación es ir reflexionando a la luz de la realidad actual. Entonces vamos a ver, la presentación tiene 4 capítulos. El primer capítulo es cómo cambió Santiago, o cuál fue el cambio en la tendencia de crecimiento fundamentalmente del Gran Santiago. Enseguida tratamos de explicar por qué cambió, o por qué está cambió Santiago en la dirección que nosotros planteamos que cambió. Después vamos a ver cuáles son el lado B o las consecuencias negativas de ese cambio, y finalmente una propuesta de cómo mirar la ciudad hacia el futuro. Entonces partamos con la tesis central del libro, que es, planteamos que Santiago cambió, y cambió su tendencia de crecimiento con un quiebre importante hacia fines del siglo XX, digamos, año 2000 más o menos se empieza a generar este quiebre. Pasó de ser una ciudad, Santiago, de que crecía por expansión o por sprawling, como dicen los gringos, es decir, creciendo hacia la periferia, y se plantea mucho de que la ciudad está creciendo comiéndose terrenos agrícolas, y con una forma de crecer mucho más apegado a lo que quizá en el arquetipo gringo sería Los Ángeles. Y su tendencia se revirtió, y pasar de crecer hacia la periferia como una mancha de aceite, Santiago empezó crecientemente a densificarse, y la presión inmobiliaria, por llamar de alguna forma, empezó a concentrarse al interior del anillo de Vespucio. Y por lo tanto, creció por densificación y por verticalidad. Lo que vemos acá en este gráfico, lo que busca ilustrar es precisamente eso. En la línea negra vemos el porcentaje de viviendas nuevas que se vendían, qué porcentaje representaba las casas, y la otra línea, que es celeste, gris, es el porcentaje de departamentos. Y acá vemos claramente el año 2000, el 57% de las viviendas nuevas que se vendían en Santiago eran casas, y el 43% departamentos. Y el 2014, o sea, un año antes de la edición de este libro, ya estábamos en 72, 28. Yo tengo la impresión de que estas curvas siguieron distanciándose. Hoy día, si no me equivoco, estamos como más o menos en 80-20. 80% de las viviendas nuevas que se venden en Santiago son departamentos y 20% casas. Por lo tanto, esto muestra de una manera bastante elocuente el cambio de tendencia de crecimiento de la ciudad, y que es bastante radical para hacer un periodo relativamente corto de 20 años. Entonces, vemos que el arquetipo o la manera de vivir o el imaginario que está detrás de la tendencia de crecimiento por expansión es la vida en la periferia, la vida suburbana, la vida, el barrio de los Simpsons, el barrio de Truman Show, como ese imaginario. Y ese era el modelo de crecimiento que predominó durante muchos años. Acá vemos claramente la ciudad. Esta foto lo que busca muestra el límite de lo urbano y lo rural. Vemos acá un campo donde probablemente se plante con fines agrícolas,
Y detrás de la pandereta hay una ciudad construida. Es la muestra elocuente de la ciudad creciendo. Pero como contraste, vemos aquí la verticalidad, y esta sería la nueva ciudad. Esta imagen tomada desde el Cerro San Cristóbal hacia el sur, y vemos de manera bastante gráfica cómo se ha ido densificando la ciudad al interior del anillo de Vespucio. Probablemente esta foto, si la tomamos hoy, 5 años después, es aún más radical, pero es evidente de que las preferencias del consumidor, entendido como el residente de las viviendas, fueron migrando de manera importante desde vivir en una casa en la periferia hacia vivir en un departamento central, ubicado en la ciudad densa. Después vamos a ir viendo por qué se generó ese fenómeno. Acá tenemos como de nuevo el imaginario, esto es una casa más bien de barrio alto, pero también el imaginario de la vivienda, de la casa, está muy asociado al jardín, a la vida al aire libre, a las posibilidades de crecimiento. La casa, a diferencia del departamento, la casa es pura posibilidad, es pura proyección. La casa es dúctil, permite ampliarse. Es muy común cuando uno mira satelitalmente, fíjense en miles de barrios, como desde la manzana original, incluso uno lo puede ir viendo cuando en el Google Earth avanza en el periodo de tiempo, cómo la gente amplía sus viviendas. Va creciendo la casa, va creciendo la familia y la casa crece con la familia. La casa es mucho más versátil en ese sentido. El departamento, en cambio, es mucho más rígido, no permite la expansión que permite la casa, pero va a obtener naturalmente otros beneficios que después vamos a ir explicando. Y acá tenemos el contraste, en una casa donde tenemos el patio con el niño y el papá jugando a la pelota, en la ciudad vertical, vemos de manera bien impresionante cómo en el arquetipo sería como casi un panal de abejas, donde estamos todos viviendo de manera muy densa, donde están ocurriendo realidades paralelas a metros de distancia. Acá esta imagen lo que busca ilustrar es, tenemos una familia acá, que está esta niña, y nunca sabía si se está pintando los labios, hay muchas tesis o muchas hipótesis de qué es lo que está haciendo, y a poco menos de 2 metros hay otra persona que está acá, que está al lado. Si uno lo ve desde afuera, son 2 personas cuyas vidas están absolutamente cercanas, y sin embargo pueden ser 2 personas que no se conocen, que no saben quién es la otra, que con suerte se han cruzado una vez en el ascensor, pero que están viviendo al lado una de otra. Eso es como la mirada como más radical de cómo es la vida en la ciudad vertical. La vida en altura, vivir en altura tiene consecuencias muy cotidianas y tiene un impacto, si uno lo quiere, como antropológico muy profundo, porque naturalmente que el espacio construido va determinando de alguna manera lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. O sea, obviamente, y hoy día en confinamiento es imposible no pensarlo, de qué manera el lugar donde vivimos, que es nuestro hábitat, finalmente nosotros somos animalitos, querámoslo o no, y el hábitat, nuestro hábitat hoy día son nuestras casas, nuestras viviendas. Y cómo están configuradas nuestras casas, la luz que tiene, la dimensión de los recintos, cómo está dividido los espacios públicos y los espacios privados al interior de la casa, cómo están incluso diseñados los muebles, todo eso va afectándonos en nuestra cotidianidad, para bien o para mal. Y por lo tanto, vivir en altura no es lo mismo que vivir en expansión. Y nuestra cotidianidad se ve afectada de maneras muy distintas, o se ve impactada de maneras muy distintas si es que vivimos en una casa o vivimos en un departamento. Luego la vida, y esto es bien interesante también mirarlo a la luz de lo que estamos viviendo hoy día, pero naturalmente que la vida en departamento, en lugares más densos, en general de metrajes más pequeños, nos fuerza a volcarnos hacia afuera, nos invita a apropiarnos del espacio público. Como el espacio doméstico es más reducido, como yo vivo en menos metros, entonces lo que yo hago cuando me compro un departamento, o cuando vivo en un departamento, no solo estoy comprándome ese pedazo de departamento, sino que de alguna manera me estoy comprando también un pedazo de ciudad. Yo estoy, junto con el departamento, una de las motivaciones principales es qué es lo que rodea a ese lugar. Porque yo me vuelco al espacio público, yo elijo un lugar por los servicios que tiene, por el equipamiento,
y por las plazas, las áreas verdes, los bares, los boliches. O sea, mi departamento es mi departamento, pero también es mi barrio. Mucho más, eso es mucho más fuerte en un departamento que en una casa en la periferia. Yo cuando vivo en una casa en la periferia es mi casa, si vivo en un condominio será el pasaje de mi condominio, pero no mucho más allá, porque probablemente mi trayecto yo lo hago en auto, y el resto de la ciudad que me rodea, cuando la ciudad es expandida, es un poco menos importante. O que el trayecto es parte de mi entorno natural, pero yo no lo vivo de manera tan viva y tan directa como cuando yo vivo en un departamento donde yo tiendo a volcarme al espacio público. Ahora, de nuevo, yo les decía al comienzo, sería interesante ir mirando estas fotos, cómo estarán hoy día, porque obviamente hoy día la apropiación del espacio público es un fenómeno que se acabó por un buen rato. Veíamos el otro día cómo el alcalde de Santiago tuvo que echarle tierra a un skatepark. Le echó tierra a un skatepark porque los cabros seguían yendo a andar en patineta y seguían apropiándose de ese espacio público que para ellos era su patio trasero, pero naturalmente por las circunstancias que estamos viviendo hoy día eso ya no se puede hacer. Entonces este otro fenómeno importante del infielling. Otro aspecto que da cuenta de cómo Santiago fue cambiando es la demanda también por casas usadas. Entonces la preferencia por vivir dentro del centro y del pericentro, es decir, al interior del anillo de Vespucio, en aquellas zonas donde la normativa no permite hacer departamento, donde hay casas usadas, uno ve de manera muy, muy común en, qué sé yo, en zonas importantes de la Florida, en Las Condes, en muchas zonas, en Vitacura, en San Miguel, en algunas zonas también, de cómo la gente adquiere viviendas que eran muy antiguas y las renueva o las refresca para seguir viviendo en una ubicación central, en este caso en una casa. Es parte del mismo fenómeno, todo este, comillas, reciclaje urbano que se da. Y también uno de los cambios que se generan con este fenómeno es la dificultad del moverse. Cuando uno vive en la periferia, en un Santiago que cambia y que se densifica, los trayectos aumentan en términos de tiempo y vemos el Transantiago como un fenómeno cotidiano que de alguna manera va erosionando el día a día de la gente. En esta foto lo que buscamos ilustrar, miren las caras de la gente. Esta es una foto que es en la mañana, no en la noche, que son personas que están yendo a sus lugares de trabajo en una micro apretujado, incómodo. Acá claramente no están respetando el distanciamiento social, porque es una foto antigua, pero eso también son situaciones cotidianas que van dando cuenta de cómo la gente empieza a cambiar sus preferencias debido a su cotidianidad. Y por el otro lado tenemos el metro, que sabemos que fue víctima, una de las principales víctimas del estallido del 18 de octubre, pero que es un medio de transporte muy noble porque es inmune a la congestión en superficie. Entonces lo que le permite a la gente es predictibilidad en sus tiempos de viaje, un ambiente relativamente seguro, y además el metro no en todas las estaciones, pero en la gran mayoría de las estaciones además es como un catalizador de lo que pasa a nivel de la superficie. Donde se instala una estación de metro, en general la ciudad tiende como a florecer, ¿verdad? Entonces tiene un efecto no solo en la optimización de los trayectos y facilitarle la vida a la gente en ese sentido, sino que también en términos de mejorar los entornos donde se instala. Insisto, esto no se da en todas las estaciones, pero se instala el metro, mejora de alguna manera la vida urbana. Por eso mismo que también vimos con tanta fuerza mucha gente que fue profundamente crítica de que haya sido el metro lo que se atacó en octubre, porque no solo es un vehículo, un medio de transporte para acercar a la ciudad, sino que también es un medio de movilidad sociodemográfica, de movilidad social, porque de alguna manera me acerca las oportunidades de la ciudad, hace que las oportunidades laborales, hace que el acceso a servicios, qué sé yo, a servicios hospitalarios, de educación, se acerquen a mi lugar, al lugar donde vivo. Y por eso que es muy democratizante el metro, y al mismo tiempo por eso que
es tan paradójico que haya sido el metro, con toda su fuerza de transformación social y de nivelar la cancha, que haya sido eso precisamente lo que se atacó en octubre. Y también con una ciudad densa, cuando empiezan a proliferar los edificios, los departamentos, empiezan a aparecer también nuevos personajes que empiezan a cobrar protagonismo. Por ejemplo, el conserje, como un actor re importante del día a día para todas aquellas personas que viven en departamentos. El conserje tiene un rol, además, como de una suerte de válvula entre el caos del exterior y el orden del interior. De alguna manera, el que regula quiénes entran, quiénes no entran. Y tiene, además, si uno lo mira de nuevo más antropológicamente, es un rol bien interesante el del conserje, porque tiene que mantener una mezcla bien sutil entre distancia social y proximidad al mismo tiempo, porque tiene que entender a sus clientes, entendido como los residentes del edificio, para conocer sus preferencias, sus gustos, su hábito, porque eso necesita tener cierta información para poder servirles mejor o protegerlos mejor, pero al mismo tiempo tiene que mantener la distancia y la prudencia, porque él tiene que resguardar también la privacidad de la gente. Entonces, por ejemplo, desde cosas tan cotidianas como hay un residente, el del 401, le gusta que cuando llegan las visitas la haga pasar nomás y no lo llame cada vez que llegan sus visitas, sino que lo haga pasar. Pero el del 402 no le gusta que deje pasar a nadie sin que le avisen. Entonces tiene que ir conociendo la sensibilidad de cada uno para ir adaptando su conducta y su servicio para las preferencias de los distintos actores. Incluso en esta investigación muchos conserjes nos contaban de repente que les toca vivir circunstancias bien incómodas, como por ejemplo cuidar a un residente o a una residente que se está portando mal, que le está haciendo infiel a su pareja, y que él tiene que ser un poco cómplice o hacer vista gorda de cosas que le toca ver en el día a día, y que es parte de su rol. O sea, yo me tengo que meter hasta cierto punto, pero al mismo tiempo no me meto tanto. Esa tensión entre proximidad y distancia, y también entre gobernar lo exterior con lo interior, es un rol mucho más profundo que cuando uno ve al conserje y lo saluda nomás y pasa a la rápida. Su rol es un mecanismo, digamos, de coordinación de este pequeño país que son los departamentos, que tienen sus normas, sus reglamentos, tienen un sistema de gobierno, tienen lugares comunes y lugares privados, y es todo un artefacto muy complejo. Y en todo ese armado, el rol del conserje es mucho más importante de lo que la gente cree. También la ciudad densa propicia la aglomeración. De nuevo, yo decía, estas fotos cómo serían hoy día. Pero es el contacto entre personas, también el que gatilla la creatividad, la conectividad, la asociatividad, y son todas cosas que son fundamentales en la ciudad, que generan encadenamientos productivos, que propician la colaboración, y eso lo da o históricamente lo ha dado la proximidad física. Y esto es otra de las cosas que quizás se desafían con lo que estamos viviendo hoy día, que nos hemos dado cuenta, algunos a porrazos, otros de manera mucho más natural, de que la proximidad física de repente no es tan necesaria para mantener la proximidad en el vínculo, o para coordinarse, o para articularse. Hoy día quizás yo pudiese estar dando esta charla desde California, o desde, qué sé yo, Tombuctú, y la experiencia para ustedes sería más o menos la misma. Entonces, quizá esta tesis de que la proximidad física es la que le da la fuerza a la ciudad sigue siendo cierta, porque es la gente dentro de un mismo lugar físico la que permite el contacto cara a cara, pero por ahí el contacto cara a cara hoy día estamos viendo que no es tan necesario para ciertas cosas, y por lo tanto la proximidad que entrega la ciudad hoy día puede ser quizá algo que está en entredicho. Ahora vamos a ver por qué se genera este fenómeno de cambiar de una ciudad que crece como mancha de aceite a una ciudad que crece por densificación y verticalidad. Y acá lo que nosotros desarrollamos es la tesis de las 5T. Y vamos a ir viendo de nuevo cuántas de estas son ciertas, cuántas de esas hoy día probablemente se ponen en cuestión. Pero lo primero, y yo diría que, si me atrevo a decir, es la más importante de todas, es la transformación sociodemográfica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un país tiende a la modernización, cuando aumenta su ingreso per cápita, se da un fenómeno, lo que en sociología se denomina la secularización, que es en general un país que empieza a
y son todas cosas que van más o menos de la mano. Empieza a disminuir los niveles de religiosidad, la gente empieza a contraer menos matrimonio, la gente empieza a casarse más tarde o a no casarse, a tener menos hijos por familia, por lo tanto la tasa de natalidad tiende a caer, además aumenta la esperanza de vida, ¿verdad? Porque aumenta el ingreso per cápita, mejora la calidad de vida, aumenta la esperanza de vida, tiende a envejecer la población, y por lo tanto desde una mirada estrictamente demográfica, lo que empieza a pasar es que la estructura familiar empieza a modificarse. Si en el pasado, en una sociedad más, comillas, tradicional, la estructura familiar que predomina es la más tradicional, es decir, papá, mamá, hijo, hija, con la modernización y con el crecimiento del ingreso per cápita, la sociedad empieza crecientemente a complejizar sus estructuras familiares y a modernizar esas estructuras familiares. Entonces empiezan a aparecer con mucha más fuerza dentro de la estructura o la pirámide demográfica, por ejemplo, las personas que viven solas, o qué sé yo, el estudiante de provincia que vive solo en un departamento, o dos estudiantes que comparten un departamento, la figura del nido vacío, dos personas cuyos hijos se fueron de la casa y que viven solos, o la madre que vive solo con su hija. Por lo tanto, al aparecer o al emerger nuevas estructuras familiares, empieza a complejizarse la demografía y la gran mayoría de todas estas nuevas estructuras familiares que empiezan a aparecer, les es mucho más atractivo vivir en un departamento que vivir en una casa, por razones prácticas. Por ejemplo, una mujer sola con su hija, vivir en una casa por ahí puede ser un cacho por razones prácticas, porque tiene, qué sé yo, le da lata sacar la hoja de la canaleta en invierno. Bueno, a los hombres también les da lata, también, así que eso fue un comentario medio machista, pero podría ser que por temor quizás, porque no se siente suficientemente protegida, o quizás dos abuelitos que hoy día ya no les da para vivir en la casa porque tenían su pieza en el segundo piso y subir y bajar las escaleras para ellos hoy día es un problema, o por estudiante de provincia que en realidad vivir en una casa es una complicación o es muy caro, por una infinidad de razones. La gran mayoría de los grupos, las estructuras familiares que empiezan a aparecer, a la gran mayoría de ellas les es mucho más atractivo vivir en un departamento que vivir en una casa. Por lo tanto, empieza a ser mucho más común que la preferencia por departamentos es mucho mayor que la preferencia por vivir en casa para las estructuras modernas de familia. Una segunda T tiene que ver con la escasez de terreno, porque en la medida que hay menos terrenos disponibles, naturalmente que yo tengo que sacarle más rentabilidad al terreno y tiendo a densificar. Esto es algo que probablemente uno pudiese pensar que se podría poner en entredicho, uno se pudiera preguntar hasta qué punto, o cómo se ve, una de las preguntas probablemente que uno se va a hacer es cómo se va a ver afectada en el corto, en el mediano y en el largo plazo la demanda por terreno, ¿no? En la medida en que la demanda por terrenos para construir oficinas, uno puede pensar que esa demanda puede caer, una pregunta, o la demanda incluso por construir nuevas viviendas. Naturalmente en el corto plazo va a caer porque la demanda por nuevas viviendas ha caído de forma muy dramática, pero quizá en el largo plazo, en la medida en que empieza a instalarse la práctica, por ejemplo, del teletrabajo y en particular del home office, que entre paréntesis no son lo mismo. Teletrabajo es trabajar desde un lugar que no es tu oficina y el home office es trabajar desde la casa. O sea, el home office es una forma de teletrabajo. Yo puedo tener teletrabajo desde la cafetería o desde la casa. Pero en la medida en que empiezan a aparecer las formas del teletrabajo, probablemente empieza a disminuir la demanda por construir nuevos metros de oficina, o empiezan a cobrar otro sentido la oficina. Bueno, todas esas preguntas de cuál va a ser el mercado inmobiliario del futuro, naturalmente que va a afectar también la demanda por terreno. Pero hasta ahora la escasez de terreno en la región metropolitana, naturalmente que había propiciado o había incentivado la proliferación de mayor cantidad de edificios de departamentos. Un tercer aspecto que explica este fenómeno es el aumento de los tiempos de viaje. En la medida en que yo me demoro 1:20 desde mi casa en, qué sé yo, Colina, o en Quilicura, o en Puente Alto, para llegar a mi lugar de trabajo que queda en Providencia, la verdad es que al principio me gusta la idea de vivir en Puente Alto, en las Vizcachas, pero después cuando yo me doy cuenta que estoy viajando 3 horas arriba del auto todos los días,
me empieza a gustar menos mi jardín y mi parrilla, y me empieza a gustar cada vez más un departamentito quizá un poco más chico, pero por ahí en Ñuñoa, porque me ahorro, no sé, pues, 2 horas al día, 10 horas a la semana, y eso llevémoslo a 1 año y a 5 años, y la verdad es que la rentabilización de mi tiempo empieza a ser mucho mayor. Entonces, el aumento de los tiempos de viaje debido a la congestión, y la congestión se explica fundamentalmente también por el aumento del ingreso per cápita, que tiende a propiciar la motorización de la población, y además teniendo un sistema de transporte en superficie como el Transantiago, que tiene mala calidad de servicio, tiene muy mala percepción ciudadana, la gente apenas tiene el ingreso suficiente para bajarse la micro y subirse un auto, aunque sea, no sé, pues mi autito chino de segunda mano, me bajo de la micro y me subo a mi auto, y de mi auto, incluso si tengo que comerme un taco, no me baja nadie, porque por último voy con mi música, con mi Waze, y ahí me la arreglo. Entonces, ahora, hoy día sabemos que la congestión en Santiago ya, hoy día se nos sale, prácticamente no hay congestión, y quizás también una hipótesis pudiese ser en qué medida la congestión pudiese verse aminorada, probablemente de manera marginal, cuando se empiece a instaurar también el teletrabajo, en la medida en que la presión fundamentalmente en los horarios punta puede tender a decaer, porque la gente flexibiliza su horario y empieza a hacer un calendario diario más adaptativo. Yo digo, ¿para qué voy a salir todos los días a las 7:30 o a las 8, donde me como el taco todos los días, si en circunstancias que puedo quizá ir a dejar a los niños al jardín o al colegio, y después trabajo desde la casa hasta las 12 del día y recién me muevo a las 12 del día? O voy a trabajar a mi oficina, pero ¿para qué voy a tener tanta reunión donde tengo que agarrar el auto y salir y volver, si es que puedo tener la reunión de manera virtual? Todas esas preguntas empiezan a emerger y quizás tengan un efecto en cómo la congestión vehicular empieza a minorarse. Tenemos un invitado aquí. No puedo ahora, compadre, estoy haciendo la presentación. Otro aspecto que explica de por qué se está dando este fenómeno tiene que ver con el temor o la inseguridad a nivel ciudadano. Si bien en Chile los niveles de delincuencia son significativamente más bajos que en otras ciudades, por ejemplo en Latinoamérica, como Ciudad de México, Caracas, Sao Paulo, la percepción ciudadana en Chile lo que se da es que hay una brecha muy grande entre la realidad y la percepción. Es decir, la gente percibe que la ciudad de Santiago es mucho más insegura de lo que realmente es. Y como la percepción es la realidad, para efectos prácticos, para la gente, la ciudad es muy insegura, y por lo tanto la casa tiene una mucho peor performance a nivel de percepción de seguridad que el departamento. Y yo tiendo a sentirme más seguro en un departamento, porque a menos que sean, no sé, la arañita, que se pueden escalar al piso 8 a robarme, la verdad es que la casa es mucho más vulnerable en el sentido de la seguridad ciudadana. Y por lo mismo, pues yo vivo en casa y la gente tiende a enrejarse. Acá estamos viendo esta imagen, si no me equivoco, de Pedro Aguirre Cerda, pero si uno va al barrio alto es más o menos lo mismo, pero con cerco eléctrico y con perros. En ese sentido, la performance de los departamentos es mucho mejor que el de las casas. Entonces el temor es otra de las explicaciones de por qué tiende a aumentar la demanda por departamento. Y un quinto punto tiene que ver con la transformación en las políticas públicas. Y esto particularmente yo diría que en los 90, cuando se empezó a despoblar el centro de Santiago, donde además existía una inversión pública muy grande en, no sé, bueno, en Santiago Centro están, qué sé yo, la biblioteca, metro, hospitales, universidades, pero la gente se estaba yendo del centro. Entonces se generó una política estatal para subsidiar lo que se denominó en su momento el subsidio de renovación urbana, para que la gente repoblara el centro de la ciudad, porque era muy caro volver a reconstruir toda aquella infraestructura que ya estaba construida en el centro y tener que ir a construirla ahora a la periferia. Era mucho más eficiente que la gente repoblara el centro y se usara la infraestructura que ya existía ahí. Entonces hubo muchos incentivos para repoblar el centro de la ciudad, y eso propició la densificación del centro y hizo que vivir o adquirir un departamento en el centro fuese mucho más accesible de lo que era
años atrás. El año 80 y tanto, el año 90 era prácticamente inaccesible para alguien de clase media emergente acceder a un departamento en el centro. Con la proliferación de políticas públicas que fomentaron la densificación, fue mucho más accesible y se masificó el acceso a la vivienda, con muchas consecuencias muy positivas en términos de la democratización del centro de Santiago y todas sus virtudes, pero con algunas consecuencias que vamos a ver después. Que vamos a ver ahora, de hecho, en este capítulo que denominamos el lado B, y vemos cuáles son, de alguna manera, la cara oscura o la cara oculta de la densificación de la ciudad. En primer lugar, y esto no es ningún misterio, pero la construcción en sí misma es disruptiva. O sea, los procesos constructivos generan externalidades que son negativas. Es complicado construir, pero es necesario. O sea, todo lo que vemos alguien lo construyó en algún momento y esa construcción generó ruido, levantó polvo, tuvieron que ir lo que se llama con cariño los viejos a construir la obra, y eso a los vecinos les molesta, porque a uno le gusta, cuando yo estoy en mi casa o en mi departamento, yo estoy feliz en mi casa y no me gusta que me vengan a molestar, pero a uno pierde la perspectiva de que cuando se hizo mi casa, hubo a otro que hubo que molestarlo. Pero sin duda que esto es una práctica que se ha ido impulsando de propiciar relaciones armónicas de la construcción con los vecinos. En su momento la Cámara Chilena de la Construcción empujó y sigue empujando lo que se denominaba manual del buen vecino, las buenas prácticas, no me acuerdo exactamente, pero básicamente es cómo la construcción se vincula de manera más armónica con su entorno, respeta a los vecinos en términos de los horarios, de las emisiones de polvo, de emisiones de ruido, el mismo comportamiento de los trabajadores de la faena, para incluso con las vecinas, que no se propasen con piropos, y todas las externalidades que genera en el fondo una obra. Un segundo punto tiene que ver ya no la densificación de la ciudad, sino que con la hiperdensificación. En muchos puntos de la ciudad, particularmente en la comuna de Santiago, de forma más tardía, yo diría en Estación Central, se empezó a generar, yo diría que en parte por una normativa que fue muy laxa, y por otra parte por desarrolladores que de alguna manera tendieron a, comillas, a estirar el elástico un poco más allá de lo recomendable, de maximizar o de lo que se denominaba reventar la norma, se generaron algunos polos de hiperdensificación. Y esa hiperdensificación desbordó en muchos puntos la infraestructura de la ciudad, lugares, por ejemplo, calles reventadas con autos estacionados, servicios sanitarios también desbordados, y esa hiperdensificación, en lugar de, cuando está mal llevada a cabo, en lugar de ofrecer o democratizar las oportunidades de la ciudad, destruye valores en la ciudad y por lo tanto precariza las condiciones de vida de los habitantes. No solo puertas adentro, porque se generan viviendas que son ya demasiado pequeñas o de repente con calidad constructiva cuestionable, sino puertas afuera, se revienta la ciudad y por lo tanto la calidad de vida de la gente se ve deteriorada. Puerta adentro, lo que pasa también en edificios hiperdensos, mal administrados, y eso es un punto importante también y esto es un guiño a Asset Plan, este comentario no es pagado, pero lo digo de verdad porque lo creo, que con un edificio que es mal administrado, las prácticas de los vecinos muchas veces tienden a desvirtuarse. Entonces, nosotros vimos en este estudio, y hicimos también la antropología, y nos tocó ver de manera cercana edificios que estaban orientados originalmente a vivienda, pero que terminaron transformándose en bodegas de retail, en lugares de prostitución, en focos de tráfico de droga, y por lo tanto, no sé, una pobre señora que ahorró toda su vida y que tiene todo su patrimonio puesto en su edificio, y que cuando ve que al cabo de un par de meses viviendo ahí, en realidad su piso se transformó en un pasadizo de gallos que van a comprar droga, la verdad es que toda la inversión de su vida se le va un poco por el caño porque se ve dañado su patrimonio finalmente. Y no solo su calidad de vida día a día, que sin duda que se ve dañada, pero también su patrimonio. Entonces, cuando la ciudad se diseña con edificios hiperdensos y mal administrados y mal diseñados, se generan efectos indeseados también puertas adentro.
Y también cuando la densificación no tiene cuidado por el espacio público, se perjudica naturalmente la calidad de vida urbana. Acá vemos esta imagen, lo que ilustra es un edificio, acá no se ve bien, pero si no me equivoco es en el Eleuterio Ramírez, por ahí en Santiago Centro, un edificio que era como de más de 20 pisos, pero que la vereda tenía, no sé si alcanzaba a tener 1 metro de ancho. Entonces imagínense la densidad de gente que vive por metro cuadrado ahí, y ni siquiera aquí lo que vemos es que no caben 2 personas en la vereda caminando. Tienen que bajarse a la calle para poder pasar uno al lado de los otros. Esto solamente para ilustrar muchos edificios y muchos desarrollos inmobiliarios que se dieron durante un periodo importante, y que yo diría que es algo donde la industria cada vez más ha tomado conciencia de que no es aceptable. Era la lógica de que, oye, este es mi terreno, y aquí en mi terreno yo hago lo que la norma me permite, y fuera de lo que pasa ahí, la verdad es que a mí no me importa. La verdad es que esa mirada hoy día está absolutamente obsoleta. Es importantísimo cuando uno diseña un producto inmobiliario, ver de qué manera ese producto o ese artefacto que tiene un impacto muy, muy fuerte en el entorno, cómo interactúa con mi entorno, cómo interactúa con el espacio público, de qué manera puede ser un aporte, y vemos pequeños guiños de diseño con retranqueos, con, qué sé yo, transparencia, vacío, eliminar rejas. Bueno, hay una serie de recursos arquitectónicos que permiten que la relación de lo público y lo privado, o del edificio con su entorno, sea mucho más armónica. Entonces, en relación con eso y de cómo, de alguna manera, logramos viabilizar una ciudad densa, pero de manera que no se atente contra la calidad de vida de las personas, es que nosotros elaboramos una propuesta que denominamos la densificación equilibrada. Es un concepto que acuñamos en ese momento, y que después con harto como orgullo hemos visto que lo ha tomado, incluso lo tomó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como un principio que debiese regir el desarrollo futuro de la ciudad. Porque además, y esto es importante mencionarlo, este fenómeno de infilling, que entre paréntesis se me olvidó explicar por qué, algo bien básico, el título del libro, infilling, no es una palabra, en realidad es un concepto que lo que dice es un fill, to fill es llenar en inglés. Entonces un infilling es un llenado hacia adentro, es como la ciudad se llena hacia adentro, y lo que busca ilustrar es cómo la ciudad crece desde la mancha de aceite y se densifica y crece por densificación y verticalidad. Entonces, una ciudad más densa requiere de, por un lado, mejoras sustantivas a nivel de la movilidad, especialmente en el transporte público, y en ese sentido el metro y los mejoramientos que se puedan hacer también a nivel de buses y del transporte en superficie es fundamental. Y esto, yo les decía, es una realidad que no se ve solo en Santiago, el fenómeno del infilling, es una realidad que se está viendo crecientemente en la mayoría de las capitales regionales no diría que en todas, pero en muchas capitales regionales de Chile. Lo estamos viendo en Antofagasta, lo vemos en la conurbación Viña-Valparaíso, se está viendo con fuerza en el Gran Concepción, en Temuco. Por lo tanto, los aprendizajes que salen de este estudio también son aplicables a la realidad de otras ciudades del país. Densificar equilibradamente también supone preocuparse más por la escala de los proyectos y también por su área, es decir, cómo, yo les decía antes, interactúa lo construido con el espacio público. Cómo yo me preocupo de la luminosidad, del área verde, de los tránsitos, de cómo va a convivir el auto, la bicicleta, el peatón. O sea, una mirada mucho más integral y mucho más compleja de cómo un proyecto aporta y no destruye valor en el espacio público. En ese sentido, la idea de espacios privados de uso público, es decir, de repente en algunas zonas de la ciudad la misma normativa ha propiciado o ha de alguna manera obligado a que esto sea así. Pero, por ejemplo, lo que uno ve en algunas zonas del Providencia, el Bosque, Luis Taller Ojeda, Lota, por esas calles, hay muchas zonas, si ustedes se fijan, donde los edificios no tienen reja, donde el antejardín, si bien es del edificio, pasa a ser como parte del espacio público. Entonces yo camino por ahí y la sensación, la subjetividad del peatón es mucho más holgada, es mucho más generosa, por decirlo de alguna manera, precisamente porque en lugar de haber una reja hay un antejardín verde, y yo me siento de alguna manera que ese jardín, si bien es privado, de alguna manera tiene un rol público también. A eso nos referimos con espacios privados de uso público. Esta foto es de Nueva Las Condes, donde también es un súper buen ejemplo de cómo
edificios de oficina que pudiesen haber sido cada uno con su pandereta y cada uno que resolvía todas sus necesidades en sí mismo, derribaron de alguna manera esos muros y tienen espacios compartidos que sin duda le dieron más valor no solo al residente o al trabajador, sino que también le agregaron valor a los edificios mismos. Entonces no solo es un ejercicio de, qué sé yo, de filantropía o de generosidad, sino que también es ser inteligente de cómo el diseño le aporta valor a mi propio activo. Y finalmente, creemos nosotros que o planteamos en el libro de que la densificación equilibrada es un camino también para la ciudad como un vehículo de equidad, como una forma de hacer que la ciudad sea más justa. Muchas de las inequidades que vemos en la ciudad y las desigualdades, incluso en educación, en transporte, tienen que ver con el diseño urbano. Y por lo mismo, creemos que densificar de manera equilibrada logra de alguna manera materializar una ciudad mucho más armónica y mucho más justa, equilibra de manera mucho más ecuánime el bien común con el bien privado. Porque por un lado, si uno hiperdensifica, y es decir, dejo laissez-faire, que cada uno haga lo que quiera con su terreno, destruimos valor y estamos propiciando solamente el bien privado y estamos destruyendo el bien común. Si por otro lado yo trato de sobrenormar y rigidizo demasiado la normativa y restrinjo y congelo la ciudad, lo que los gringos llaman la frozen city, también estoy atentando contra el bien común, porque lo que estoy haciendo es que la presión inmobiliaria haga que suban los precios en aquellos lugares que son más atractivos, y por lo tanto se elitiza la ciudad, porque solo aquellas personas que pueden pagar van a vivir en esos lugares que son más atractivos, y genera un fenómeno de expulsión de las clases medias y emergentes a la periferia, porque es el lugar donde ellos pueden pagar una vivienda. Y por eso que densificar, pero equilibradamente, mantiene el equilibrio entre el bien común y el bien privado. Y por lo mismo es re importante y esto se traduce finalmente en normativa, o sea, en cómo yo en el instrumento de planificación territorial plasmo una visión, o sea, esto tiene una visión, pero que después se tiene que traducir en normativa, en densidades, en constructibilidades, en rasantes, etc. Pero cómo la norma tiene que ser capaz de plasmar de manera mucho más equilibrada esta densidad equilibrada. O sea, cómo plasma de manera mucho más equilibrada este ideal de densificación. Y para eso necesariamente tienen que converger las 3 P. El actor privado, el actor público, pero también las personas. Y en ese sentido, cada vez es más necesario involucrar o hacer partícipe a los ciudadanos de los procesos de diseño, de los procesos de discernimiento, de los planes reguladores, pero teniendo en mente de que no sea todo prohibir, 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 y que sea el reino de los NIMBY, el not in my backyard, que yo no quiero edificios, yo no quiero nada en mi barrio, sino que propicie que se densifique de manera equilibrada, porque también la ciudad está llena de bienes públicos, el metro, hospitales, que es justo que puedan acceder más personas. Por lo tanto, insisto, la densificación equilibrada es un camino hacia la reducción de las brechas que existen hoy día en términos socioeconómicos, y a distribuir de manera más justa la ciudad, que la ciudad es un bien público, y para eso yo creo que el tema político es fundamental. La palabra política viene de polis, y la polis griega es la ciudad. Por lo tanto, la ciudad está íntimamente emparentada con la política, y en ese sentido es fundamental que equilibremos de manera densificada para lograr una ciudad más justa. Eso sería. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a preguntas. Gracias, Nicolás. Mira, hay algunas preguntas acá, algunos participantes. Está Felipe Espínola, que pregunta, bueno, te agradece por la presentación. Dice una pregunta: los cambios económicos, demográficos, culturales, sociales y regulatorios tributarios han impulsado que la renta residencial o los multifamily sean una opción creciente y exponencial para la mayoría de los santiaguinos. Ahí me imagino me refiere a arrendar en un multifamily. Asimismo, debido a la crisis sanitaria y social por la cual estamos pasando, las cuales han hecho subir las tasas de interés, me imagino, de corto y largo plazo en beneficio de la renta y en perjuicio de la compra, pero a la vez han hecho más costoso para los fondos dedicados a este asset por la deuda implícita
que incluye, ¿crees que los inversionistas y los fondos seguirán estructurando fondos de renta residencial? ¿Es un buen momento para entrar a invertir? A ver, esta pregunta, deja responderla yo un poco, porque creo que desde Asset Plan tenemos un view. Mira, si bien lo único que sabemos es que efectivamente hoy día las tasas están un poco más, más caras que lo que estuvieron antes del 18 de octubre, que estuvimos en récord histórico de tasas bajas. Ahora, de todos modos, las tasas hoy día no están tan caras, digamos, como lo estaban hace 10 años. O sea, de todos modos, las tasas están a niveles bajos, si uno lo ve históricamente. Y por otro lado ocurre que con todo esto de los problemas que vaya a causar la pandemia, que tampoco sabemos exactamente, nadie sabe a qué nivel van a llegar, pero de todos modos ya está provocando cesantía, y con esto mismo, como tú dices, más restricciones para dar crédito. Al final los mayores perjudicados son las personas naturales, quienes, o sea, nosotros mismos, quienes se nos va a hacer más difícil poder adquirir nuestra propia vivienda, y un poco vamos a estar más obligados a arrendar. Y por lo tanto creo que en ese sentido, para los fondos es un buen momento para entrar, porque el déficit habitacional va a seguir. En Santiago hay déficit, y cada día y cada año son más las familias que se forman que las viviendas que aparecen, y la verdad es que no veo muy factible que las personas sean capaces de comprar esas viviendas por esto mismo, porque va a ser más restrictivo en términos de crédito. Además, hoy día conseguir un pie va a ser más difícil, mucha gente sin capacidad de ahorro. Entonces, en ese sentido, creo que da van a estar un poco obligados, la gente va a estar un poco obligada a arrendar. Creo que sí es un buen momento para invertir en departamentos. Ahora, no sé si hoy día o en 2 meses más, ese tema del timing, de cuándo va a ser el momento, porque evidentemente han estado bajando los departamentos, y los fondos le van a exigir un mayor cap rate a la inversión. No sé si será hoy o en un año más, o en 6 o 2 meses más el momento, pero de todas maneras tengo la impresión de que cada vez con esto van a ser más los arrendatarios y menos los propietarios. Otra Yo pregunta. agregaría, Gonzalo, una variable como, si se quiere, más sociológica también, que se percibe un cambio en las generaciones como más jóvenes, y esto es más profundo, es como a nivel más cultural, de que lo que antes era como el sueño de la casa propia, que en el imaginario era como yo me compro una casa y esta casa es para toda la vida, y una mirada mucho más estática de la vivienda. Yo creo que las generaciones más jóvenes están tendiendo a ser mucho menos monolíticos en su mirada de las cosas en general, y por lo tanto incluso con el trabajo. Antes uno trabajaba 50 años en la compañía y te daban el reloj de oro al final de tu carrera. Hoy día la mirada de las generaciones nuevas frente al trabajo, y esto aplica también frente a la vivienda, es mucho más líquida y mucho más móvil. Entonces, el arrendar se condice de manera mucho más natural con la identidad de las generaciones nuevas, que oye, yo me voy a un lugar, estoy un año, y quién sabe si el día de mañana me voy a otra ciudad, me voy a otro país, me voy a estudiar afuera, o qué sé yo, y por lo tanto el arrendar me da mucha más versatilidad y mucho más movilidad. Entonces, en ese sentido, creo que también está en línea con algo mucho más profundo y más identitario de las nuevas generaciones. Después acá Felipe Espínola también pregunta por la hiperdensificación en sí es mala para sus usuarios, según su opinión. Dejo fuera las externalidades negativas para los vecinos. En el caso de los guetos verticales, si esto no existiese, sus arrendatarios tendrían mejores alternativas precio-calidad. Bueno, o sea, creo que un poco la opinión de él, un poco lo que tú apuntabas antes, de la importancia de si bien, o sea, no matar, como se dice, quizás la gallina de los huevos de oro, o sea, no ir al límite de las normativas, sino que uno como privado, a la hora de construir o desarrollar un tema inmobiliario, saber también que
hay que hacer un aporte a lo público. Hoy día creo además que hay una ley que es el aporte con respecto a ese tema, pero más allá de que haya ley o no haya ley, como tú mostrabas en tus imágenes, cuando uno aporta desde lo privado a lo público, se da esta sinergia en donde al final la calidad de vida de quienes habitan ese espacio es mucho mejor, y pues mucho mejor es más cara también. Más gente va a querer vivir ahí, por lo tanto va a ser todo más rentable. Entonces, claro, yo creo que esa es la idea de los guetos verticales, fue un poco dispararse en los pies, porque fue una mirada muy, muy cortoplacista. Nicolás, ¿tú quieres comentar algo? O el mismo Felipe. Sí, yo creo que hoy día hay que entender que, y esto aplica para la industria inmobiliaria, pero para cualquier industria, que hoy día las formas de hacer empresa, ya derechamente no se te permite no tomar en consideración tu entorno. O sea, hoy día el hacer empresa necesariamente tú tienes que velar por la maximización del retorno de los accionistas, pero también tienes que mirar a tus stakeholders. Y tú, si no tienes la mirada integrada entre tu parte interesada y tu accionista, finalmente lo que te va a pasar es que te van a parar los proyectos, que ya lo estamos viendo. O sea, si bien no ha sido tan generalizado, la judicialización de proyectos, los alcaldes que están impugnando permisos de edificación, eso está yendo al alza. O los mismos vecinos que se alzan contra un proyecto, que protestan contra un proyecto porque les va a destruir su calidad de vida. Eso estamos viendo que va hacia arriba, y por lo tanto, si es que uno no es, como empresa o como desarrollador, si uno no es poroso con su entorno, dialogante y toma en consideración de qué manera también yo aporto, la verdad es que corrí el riesgo de que derechamente tu inversión te la paren a mitad de camino. Por lo tanto, creo que no es muy inteligente tampoco hacerlo de esa manera. Yo tengo una pregunta para ti, Nicolás. ¿Qué piensas con respecto a esto mismo? En el fondo que la gente ya no le cree. O sea, bueno, tú ves que los alcaldes cada vez son más restrictivos en las normas, ponen restricciones de densidad, restricciones de altura. Entonces, la otra vez lo conversábamos esto también en una charla con Hernán Fontaine del Mimbu, pero en el fondo cuando está la posibilidad de que llegue un metro a una esquina de la región metropolitana, vemos que el alcalde quiere que ese metro sea para pocos, porque no permite altura ni permite que haya más que se densifique más la ciudad en ese lugar. Entonces, por una parte, si bien es muy bueno que llegue el metro, también es como egoísta que llegue el metro para tan poca gente, y cómo hacemos para que los alcaldes, o sea, le crean al desarrollador de que va a ser un proyecto que el espacio público también va a ser parte importante, porque como que yo creo que ya no le creen, por eso esta normativa. Das con el micrófono. O sea, yo creo que hay naturalmente una crisis de credibilidad hay una crisis de liderazgo, de institucionalidad bien profunda, y eso ha hecho de que los alcaldes ganen fuerza como un actor mucho más confiable para la gente. Hoy día vemos las encuestas que los alcaldes son por lejos las autoridades en las que la gente más confía. Pero la planificación urbana, cuando se mira solo a la escala, es un problema de escala. Cuando se mira solo a la escala comuna, se queda corta en el fondo. Y es necesario tener una mirada, en el caso de la gran ciudad, una mirada más metropolitana. Y para eso la figura que se ha hablado mucho del alcalde mayor, o de un ordenador, de un macroordenador de la ciudad, porque finalmente yo puedo poner una normativa, no sé, se puede dar el absurdo de que de una calle hacia el norte de una comuna y de esa misma calle hacia el sur de otra comuna, y las normas son totalmente distintas. No sé, hay miles de ejemplos de ese tipo. Uno mira, por ejemplo, en Kennedy, que el lado sur, que es Las Condes, hay edificios de gran altura, muy densos, y al lado norte, que es Vitacura, es mucho más restrictivo. En circunstancias que es básicamente el mismo lugar. Cosas como esa requieren de una mano ordenadora que sea con una mirada más metropolitana. Yo creo que también se le pone mucha fe de que la idea del alcalde mayor va a solucionar todos nuestros males. No creo que sea así, pero sí se requiere un ordenamiento mucho más macro de la ciudad, con una mirada mucho más integral
los ejes estructurantes, de los medios de transporte y de las normativas, y que las normativas, por ejemplo, puedan trascender comunas. Oye, toda la línea 5 del metro va a tener una norma, me da lo mismo en qué comuna esté, o todo un eje de Transantiago va a tener cierta norma. Cosas como esa creo que las puede propiciar, una gobernanza más inteligente, porque cuando se mira solo en la escala comunal, finalmente el alcalde muchas veces tiene el cortoplacismo de velar por sus votantes, y en ese sentido lo que más le rinde voto es prohibir, prohibir, prohibir. Pero eso en el largo plazo es cáncer para la ciudad. Otra pregunta, Nicolás, que tiene acá Juan Undurraga. Se supone que los departamentos o metros cuadrados están caros en Santiago. Y los arriendos prohibitivos, me imagino que te refieres a que están demasiado caros. Sin embargo, si se comparas con Buenos Aires, Río, etcétera, sigue siendo barato. ¿Cuál es tu visión? ¿Es caro Santiago? Si uno lo mira como más en el largo plazo, en Santiago, bueno, en Chile se estaba dando de que el nivel de la tasa de crecimiento del PIB estaba desacoplada de la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda. Y a partir del año más o menos 2010, más o menos post-terremoto, esas dos curvas tendieron a acoplarse, ¿verdad? Y empezaron a converger, y ahí se dio lo que en su momento se hablaba mucho de la burbuja inmobiliaria, se acuñaron distintos conceptos, pero básicamente lo que empezó a pasar es que se acopló el precio de la vivienda con la capacidad de ingresos de las personas. Pero yo le perdí la pista a esas curvas hace un tiempo, pero yo no sé si hoy día ya la curva de precios de la vivienda se descolgó hacia arriba de los ingresos de las personas, y probablemente, si uno lo mira, hoy día salió la tasa de desempleo a nivel del Gran Santiago al menos, si no me equivoco, es la tasa de desempleo más alta de los últimos 35 años, y recién son los datos de marzo. O sea, esperemos los datos de abril y va a ser probablemente más dramático. Entonces, puesto en el hoy, yo me atrevo a decir que sí, porque está desacoplado el precio de la vivienda y de los arriendos en relación a los ingresos. Ahora, en la mirada de largo plazo, en general, el mercado tiende a ajustar, tiende a acoplar los ingresos con la capacidad de pago de la gente. Pero sí lo que se ha visto, y acá, Gonzalo, ustedes también deben tener datos más detallados al respecto, de que el porcentaje de la billetera de la gente que se va a vivienda ha tendido en general a ir a la